y sumergido en multiculturales, se siente más callado de cadenas. Todos pasamos por situaciones en una u otra época de nuestra vida. Las consecuencias del pecado. Acuérdense que el pecado es fruto de ¿qué? ¿El pecado es fruto de qué? La desobediencia. Alejarse de Dios. La desobediencia del hombre no es creación de Dios. El pecado es fruto de la desobediencia, de un mal uso de su libertad. He hablado mucho y les he insistido mucho que uno de los grandes dones que Dios le dio al ser humano es la libertad. Y el ser humano hizo un mal uso de su libertad, quiso ser igual a Dios, ¿verdad? A final de cuentas fue el libertinaje y entró el pecado al mundo. Y las consecuencias de haber entrado al mundo son estas que ya vimos. Entonces genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos, para todo el mundo. Nadie se salva, excepto María, ¿verdad? ¿Por qué María se salvó del pecado? ¿Por qué la Inmaculada Concepción? Porque iba a ser la mano de Dios y Dios no se méritos de ella. Porque Dios la predestinó, la escogió, le editó Dios a ella. No es porque ella fuera bien santa y porque no quiso pecar. No. Dios la eligió, le dio la gracia, porque la había escogido para madre. Los méritos son de Dios sobre ella. Es toda la gracia y la misericordia que Dios tuvo que la quiso preservar del pecado. Bueno, entonces, pero todos los demás sufrimos estas consecuencias del pecado. Ya vimos en la persona, en el propio cuerpo, sufrimos toda clase de malestares, dolencias, enfermedades, pequeñas y grandes, unas cosas y otros otras, ¿verdad? Unos muchos, otros menos, pero todos, no hay ningún niño que no se enferme. Bueno, leves o incurables, todos sufrimos. Organismo deteriorado, se va deteriorando. De hecho, nuestro organismo, la ancianidad es pedagogía de Dios, junto al pecado. Dios no creó la ancianidad. El ser humano, cuando fue creado el ser humano, fue creado para la eternidad, para vivir felizmente, eternamente. Pero desde que entró el pecado al mundo, gracias a la enfermedad, nos vamos deteriorando, vino la ancianidad, y la ancianidad, pues al final de cuentas, es una bendición de Dios que acaba con la muerte. Y ahora la muerte, que es la consecuencia más trágica que tenemos que pagar por el pecado. Todos tenemos que morir. El mismo Jesús murió, María murió, todos tenemos que pasar por la muerte. Bendita muerte, no la santa muerte, como pero sí bendita muerte, porque a través de la muerte se acaba el sufrimiento. Todas las consecuencias que estamos viendo ahorita se acaban con la muerte. Así que no tenemos por qué tener miedo a la muerte. La muerte es la solución que Dios utilizó, no la inventó Dios la muerte. La muerte también es consecuencia del pecado, ¿sí? Pero Dios la utilizó para que con ella se acabaran todos los males del hombre que la traían por su pecado. Pues ya, por eso ya cuando uno morimos, pues al menos ya con eso se nos acaba. Y no solamente se acaban nuestros males, empieza la verdadera vida con Dios. Entonces la muerte, a pesar de ser algo negativo y malo aparentemente para nosotros, Dios lo utilizó para bien nuestro, ¿verdad? Para un fin de nuestro mal, para nuestra vida. Bueno, entonces todo esto nos pasa: órganos lesionados, funciones impedidas, armonía y equilibrio orgánico roto en nuestra vida interior. El alma, el espíritu andan los pobres sufriendo, el cuerpo también, todo. En la mente y en su comportamiento de la persona hay consecuencias que tenemos que estar sufriendo. Toda clase de desajustes, equilibrios, desorden y falta de armonía consigo mismo, con los demás, con toda la creación, adicciones y ataduras que nos frenan nuestra persona para que no realicemos el gran y hermoso proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sufrimos angustias, temores, vergüenzas, inquietud, ira, no lo puse aquí, pero también la culpa, tensiones, tristezas, depresiones, vidas sin sentido. Todos hemos pasado por alguna de estas, más o menos, pero todos hemos pasado. ¿Quién no ha vivido inquietudes, iras, tensiones, tristezas, angustias, temores? Todos tenemos.